El tema agendado por el cual se ha convocado al señor Klimper, se le concede el uso de la palabra a fin de que pueda informar brevemente a esta comisión sobre el tema agendado. Tiene el uso de la palabra, señor Klimper. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señores congresistas. Concurro con la mejor disposición de coadyuvar al trabajo, al importante trabajo que está haciendo la comisión, toda vez que en el camino he escuchado muchas noticias periodísticas y muchos dichos. Quizás para acotar mi participación solamente diré de manera breve que yo nunca he laborado en Graña y Montero. Yo he sido director de la empresa Holding, o sea, Graña y Montero S.A.A. Me incorporé al directorio, es decir, nunca he sido director ni de la constructora GIM, ni ninguna de sus subsidiarias en el Perú o en el extranjero, y nunca he sido directivo de alguna forma de ninguno de los consorcios que alguna de las subsidiarias de GIM puedan haber formado. Me incorporé al directorio nombrado por los fondos de pensiones de las AFPs, o sea, administrados por las AFPs, en el mes que eran el principal accionista entonces, en el mes de abril del 2006. Buenos días, señor congresista. Buenos días. ¿Cómo está usted? En el mes de abril del 2006 y me retiré por renuncia en el mes de noviembre del 2015. Nunca, en el transcurso de esos casi 9 años, integré primero el Comité de Recursos Humanos entre el 2006 y el 2009, luego entre el 2009 y el 2014 integré el Comité de Procesos y Auditorías, que tendré ocasión de explicar qué es lo que hace, y a partir del 2014 y el 2015 y durante 8 sesiones presidí el Comité de Procesos y Auditoría. Nunca conformé, nunca asistí al Comité de Inversiones o al Comité de Infraestructura de Graña y Montero, que es donde se decidían las inversiones, y ciertamente no fui, como algunos notas han aparecido, nunca fui el auditor contable o el auditor de Graña y Montero, no podría serlo, la ley establece que tiene que ser un contador público colegiado y yo no soy ni lo uno ni lo otro. De tal forma que creo que en el marco de esto trataré de responder al máximo y brindar los documentos que esta comisión juzgue conveniente. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Klimper. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen formular preguntas. Congresista Víctor Andrés García Belaunde. Saludo cordialmente al señor Klimper, a la abogada de la señora Keiko, que está acá presente también, que estuvo en Brasil, tengo entendido, no sé si nos pueda decir algunas cosas. Saludo al señor Salaverry, que ha venido a defender al señor Klimper. Veo que acá todos han venido a defender al señor Klimper, pero el señor Klimper se defiende muy bien. No, yo creo que no es necesario que estén acá presentes, presidenta, porque el señor Klimper tengo entendido que se defiende muy bien. Y sí. Congresista García Belaunde, tiene la interrupción congresista Beteta. Gracias, presidenta. Solamente para hacer mención, los colegas que nos acompañan siempre están en la comisión. La congresista Alcorta, la congresista Aramayo, no es primera vez que vienen a esta comisión y más bien deberían sumarse otros colegas congresistas para que puedan estar informados y luego no hablar sin tener una información cómo se viene trabajando en la comisión Lavallato. Gracias, presidenta. Bien. Gracias. Sí, la señora Alcorta efectivamente viene bastante y también la señora Aramayo viene bastante y nos alegra mucho su presencia. El señor Salaverry viene menos y el señor Torres, que está por acá, también acaba de retirarse, pero está detrás de la puerta y entrará en cualquier momento. En fin, está bien, están en su derecho que vengan a apoyarlo al señor Klimper, me parece muy bien. Pero insisto, el señor Klimper no creo que necesite ningún tipo de apoyo ni de defensa porque él se va a defender bien. Bueno, de acuerdo a ¿el señor Klimper vota en el Perú o no vota en el Perú? La primera pregunta, porque acá veo en su ficha de la RENIEC omiso al sufragio.
omiso al sufragio. No sé si vota en el Perú, si no vota. Señor Klimper. Sé que no es parte de la pregunta, señora presidenta, pero quisiera que nos diga si suele votar o no, si suele votar en las elecciones generales. Señor Klimper. Gracias, señora presidenta. Considero que la pregunta no tiene mérito, pero con mucho gusto la voy a responder. Soy peruano de nacimiento, es la única nacionalidad que tengo, y sí voto permanentemente en el Perú y tengo los stickers en mi DNI. En una votación no asistí por un problema de enfermedad. Bien. Congresista García Belaúnde. Perfecto. Entonces empiezo a hacer algunas preguntas, señora presidenta, con la venia de usted. El señor Klimper ha dicho que fue propuesto o sea, mejor dicho, que él representó a las AFPs en el directorio de Graña Montero durante 9 años. ¿Quién lo propuso? ¿Cómo lo propuso? Porque hay 6.200.000 afiliados a las AFPs. En ese momento habría menos. ¿Por qué a él lo escogen? ¿Por qué a él? Porque de los afiliados han podido escoger a 6 millones de afiliados, a uno de ellos. ¿Por qué a él? ¿Cuál era el contacto? ¿Cuál era la relación para que él pueda estar sentado 9 años representando a 6 millones de afiliados? Señor Klimper. Gracias, señora presidenta. En la respuesta anterior me quedó en el tintero aclarar que el doctor García me acompaña como mi abogado. Él no asiste a esta reunión como abogado de la presidenta del Partido Fuerza Popular, ni a la fecha lo es. Entonces, toda vez que se dijo eso y en aras de colaborar, quiero aclarar que me acompaña como mi abogado personal. Y con respecto a la pregunta de cómo se eligen a los más de 100 directores que los fondos de pensiones tienen en las distintas empresas donde invierten, es algo que podrían contestar las propias AFPs. Si bien los accionistas son los fondos de pensiones, quienes los administran de acuerdo a ley es las administradoras de fondos de pensiones o AFPs. Y ellas tienen sus mecanismos, de los cuales yo desconozco, para elegir a esos directores. Yo fui convocado por el arquitecto José Graña Miró Quesada a su oficina por allá por marzo del 2006, quien me informó que la Asociación de AFPs me estaba proponiendo integrarme al directorio de Graña y Montero en representación de ellas, que en esa fecha ya eran colectivamente el mayor accionista de la empresa. Y yo, por supuesto, que por el prestigio que tenía la empresa en ese momento y por la calidad de todos los demás directores, acepté y me incorporé en la Junta de Accionistas del 30 de marzo del 2006. Congresista García Belaúnde. O sea, Graña y Montero, que no es dueño de una AFP, sino que es accionista, el primer accionista, digamos, con 17% de Graña y Montero, 18%, fue el que lo convoca en nombre de las AFPs. Digamos, un poco raro y extraño, ¿no? Porque lo normal sería que las AFPs lo inviten, no que lo invite el presidente del directorio de una compañía donde son propietarios los AFPs. ¿Es entendido eso así o no? ¿O me estoy equivocando? Para que precise, señor Klimper. Gracias, señora presidenta. Lo que dije y me reafirmo es que el arquitecto Graña y Miró Quesada, José Graña y Miró Quesada, es decir, no Graña y Montero, sino el arquitecto José, la persona natural, no la persona jurídica, me convoca a su oficina, yo asisto y me comunica la decisión, él no me invita, me comunica la decisión de las AFPs. Obviamente el presidente del directorio, que por ley también es el presidente de la Junta General de Accionistas, es el encargado de comunicar los acuerdos de la Junta de Accionistas. Entonces, este era un preacuerdo de la Junta de Accionistas, pero que yo tengo que aceptar voluntariamente. Y entonces, él me informa de la decisión de las AFPs, auscultando en mi opinión, yo acepto, producto de esa aceptación, que como dije en la respuesta anterior, se dio en el mes de marzo del 2006, a finales de marzo en la Junta General de Accionistas se me elige y me incorporo en el directorio del mes de abril del 2006. Ya, o sea, presidenta, el señor Graña personalmente, pero presidente de Graña y Montero,
y accionista principal de Graña Montero, no le invita, sino le comunica, ¿no es cierto? Esa es la precisión. Le comunica una decisión de las AFPs para que usted integre el directorio. Pero la Junta de Accionistas, donde las AFPs tienen asiento, es evidente porque son accionistas. ¿No le pareció raro ese tipo de comunicación? ¿No era normal que los accionistas directamente, no a través de interpósita persona, le puedan a usted invitar o auscultar su voluntad para que pueda usted integrar el directorio de una empresa donde ellos tenían acciones? Señor Klimper. Por su intermedio, señora presidenta. Al formular la pregunta, el congresista García Belaúnde repite que el arquitecto José Graña Miró Quesada era el accionista principal, lo cual, con el debido respeto, no es cierto. Él era un accionista grande, pero no era el principal. El principal eran las AFPs, que tenían más o menos el 40%. Estoy dando orden de magnitud, no cifra precisa. Con respecto a lo sustancial de la pregunta, independientemente del tamaño del paquete accionario, lo normal y lo que se establece en la mayor parte de los estatutos de empresas que yo he visto, y ciertamente en los estatutos de Graña y Montero, cuya modificación anterior se había dado en el 2005, es que el presidente del directorio y presidente de la Junta representa a la sociedad, y por tanto me pareció absolutamente normal y me sigue pareciendo absolutamente normal que él me comunique una decisión de los accionistas. No son los accionistas individualmente los que necesariamente comunican las decisiones, sino que siendo un colectivo es el presidente el que personifica y el que comunica la decisión. Bueno, en fin. En todo caso, así ocurrió. Sí, así ocurrió, de acuerdo. Y tengo que decir la verdad. Yo creo que ese es un procedimiento no usual, por lo menos, no usual. Lo usual es que quien convoque sea el accionista. Yo no he dicho que es el accionista principal, Graña y Montero, que ahora está en Piedras Gordas. No, yo me he referido a que él como persona natural, como persona individual, es el primer accionista, con 17%. Las AFP tienen 40% o 32%, pero la AFP estamos hablando de 6 millones de peruanos. Entonces, ese es el primer punto que yo quería precisar. Ahora bien, ¿cuáles eran las responsabilidades del Comité de Auditoría y Procesos? Porque tengo entendido, Presidenta, a través suyo, que usted era el presidente del Comité de Auditoría, ¿es así? ¿Presidente del Comité de Auditorías y de Procesos dentro de Graña y Montero? ¿Ese era el cargo en el 2015? Señor Klimper. Porque estamos hablando de 9 años. En 9 años, ¿qué cosa ocupó usted aparte del asiento en el directorio? Las sesiones de directorio, que sus actas son públicas, tanto en la sociedad, en la SMB, la Sociedad de Valores, como la Bolsa de Valores de Lima, como la Bolsa de Nueva York, desde que se emitieron acciones allá, las sesiones de directorio eran 2 o 3 al año. Aparte de participar en esas sesiones, cuyas actas son públicas y esta comisión tiene los apremios para solicitarla, yo del 2006 al 2009 fui miembro del Comité de Recursos Humanos. Éramos 3 miembros. En el 2009, el 29 de enero, me incorporé al Comité de Auditoría y Procesos. Y entre el 2009 y el 24 de febrero del 2014 inclusive, participé de 17 sesiones de la Comisión de Auditoría y Procesos, es decir, algo ligeramente mayor al promedio de 3 sesiones por año. El 22 de mayo del 2014, por renuncia del entonces presidente, el señor Roberto Abusada, por ser el más antiguo, asumí la presidencia del Comité de Auditoría y Procesos, presidiendo también con 3 miembros, 8 sesiones, siendo la última el 11 de noviembre del 2015. Es decir, en esos 2 años el promedio subió de 3 y pico sesiones al año a 4 sesiones al año. En total fueron 25 sesiones en 7 años, con un promedio de duración de 1 hora y media. Congresista García Belaúnde. O sea, tuvo usted sesiones del 2009 al 2014, eso he entendido, ¿no?
Por su intermedio, es conforme, señor congresista. ¿Y eran cuántas sesiones al año? ¿27 sesiones al año? Señor Klimper. Fueron 25 sesiones en total, 7 años. En 7 años. Ya. O sea que usted se reunía 2 o 3 directorios al año. Usted es empresario. ¿En qué empresas suyas se reúnen 2 o 3 veces al año el directorio? ¿O son directorios mensuales, trimestrales, bimensuales, quincenales? ¿En qué empresa, que usted conoce el mundo empresarial muy bien, en qué empresas, sobre todo grandes, importantes, con tantos accionistas, se reúnen el directorio solamente 2 o 3 veces al año? ¿En qué empresas? Señor Klimper. ¿Es normal eso? ¿Es usual? En ninguna de las empresas donde yo soy director se reúne tan poco el directorio al año. Bien. ¿Y no le llamó la atención? No. Bien. Y entonces, en el comité, entonces usted presidió entonces el comité de auditoría y procesos. ¿Es así? Usted lo presidió durante del año 2009 al 14. ¿O no? No le he entendido bien. ¿Usted presidió el comité? No, lo presidí, por su intermedio, señora presidenta, lo presidí. Entre el 22 de mayo del 14 y el 11 de noviembre del 15. Con respecto al número de sesiones del directorio, y toda vez que mi respuesta ha sido escueta, los estatutos de la sociedad, en su última modificación parcial del estatuto en el año 2005, con anterioridad a que yo me incorpore, define una nueva modalidad de trabajo del directorio. Define 3 tipos de directores en su artículo 54, que si tengo unos minutos lo puedo leer rápidamente. Lo lea, sí, lo lea, presidente. Sí, puedo dejar copia de esto. Las responsabilidades del presidente del comité, ¿no? ¿Y qué cosa hacía el comité de auditoría y procesos? ¿También se puede leer eso? Sí. Porque es un comité de auditoría que hace auditorías, que debería hacerlas en todo caso, ¿no? Parecería que no se hicieron debidamente, por lo menos. El artículo 54 dice: la sociedad reconoce la existencia de las siguientes categorías de directores: directores internos y directores externos, los que pueden ser independientes y no independientes. Los distintos candidatos a ser elegidos directores, quienes los propone en el seno de la Junta General, les asignan la categoría que le corresponde. Se entiende por directores internos a aquellos que están vinculados laboralmente y de modo permanente a la sociedad. No era mi caso. Se entiende por directores externos a quienes carecen de dicha vinculación. A la vez, un puntito, se entiende por directores externos no independientes a quienes su pertenencia al directorio deriva de la participación patrimonial de un accionista. No era mi caso, yo no era accionista ni directa ni... ¿Usted no tuvo acciones nunca en Grey Montero? No tuve acciones, salvo a través de mi fondo de pensiones, que ya lo cobré el año pasado, porque también ya renuncié a los directorios que usted mencionaba antes de las empresas familiares. Gracias a una norma que presentamos nosotros en el Congreso, a iniciativa mía, presidenta. Y para terminar la respuesta, se entiende por directores externos independientes a quienes su vinculación se circunscribe primordialmente a la condición de miembro del directorio. Entonces, este directorio era el que se reunía... Este directorio era el que se reunía 3 veces al año. No obstante, se define una comisión ejecutiva que sí se reúne mensualmente, que es lo normal en las demás empresas que, digamos, usted ha tratado de generar una comparación. Entonces, esta comisión ejecutiva, que por ahí está... ¿Y usted en el comité de auditoría y procesos, usted se reunía mensualmente?
Termino para no perder Perfecto, la visión. de acuerdo. Entonces, la comisión ejecutiva estaba formada por los directores internos más los gerentes de la sociedad. Yo nunca asistí a ninguna reunión de la comisión ejecutiva, pero sí había un control mensual por parte de estos directores y de los gerentes de la sociedad. Con respecto al Comité de Asesoría y Procesos, que era uno de los 4 comisiones del directorio. Las 4 comisiones eran la de inversiones, la de infraestructura, la de recursos humanos y la de auditoría y procesos. En la Comisión de Auditoría y Procesos nos reunimos en los 7 años que yo fui miembro de esa, en los 7 años que fui miembro de esa comisión, nos reunimos 17 veces como miembro, 8 como presidente, total 25. 25 en 7 años, 3 punto y fracción veces por año. ¿Cuáles eran los temas que se veían en esa comisión? Las funciones del presidente, eran las normales del presidente, que son organizar la agenda. No tenía una función ejecutiva adicional o diferente que los otros 2 miembros. Quizás el nombre auditoría podría llevar a error a algún analista pensando que es una auditoría contable. No eran auditorías contables. Para eso se contrata a empresas externas, se contrataba, se hacían concursos, si el directorio lo elegía, se trabajaba con Pricewaterhouse, que es una compañía internacional que estoy seguro todos conocen, y se contrataba en algún momento a EY, que es el nombre de Ernst & Young, y por sus siglas en inglés lo conocen como EY. Entonces, ¿cuáles eran los temas que se veían, que creo que es al final la pregunta, más que las funciones del presidente, cuáles eran los temas que se veían en la comisión de auditoría? Se veían temas de implementación de las medidas correctivas a la auditoría externa del año anterior. Como todos quienes hemos visto un informe de un auditor externo sabemos, los números vienen acompañados con una carta de recomendaciones que tiene que ver con cosas como desde la seguridad de los passwords, si se están cambiando a tiempo, temas de seguridad, temas de implementación de inventario, cómo se pasaban los inventarios de una obra a otra obra cuando se trabajaba, qué pasaba cuando se nacionalizaba de un país a otro país. Recordemos que en ese momento Graña y Montero trabajaba en 7 países, tenía más de 200 obras, las obras empiezan y terminan, qué se hacía con el inventario remanente. Entonces, todas estas recomendaciones que venían en la carta de los auditores, había que hacerles un seguimiento para que se siga. Había un tema, por ejemplo, con el mapeo de riesgos. Hoy día la legislación ya exige a las empresas tener un mapa de riesgos. Mapas de riesgos desde sistémicos, uno piensa riesgos, terremotos o tsunamis. Bueno, ¿qué pasa con el servidor y toda la información? ¿Tenemos backup? ¿No tenemos backup? ¿Qué pasa con el control de proyectos y plazos cuando se nos contrataba una hidroeléctrica en Huancavelica o la hidroeléctrica que está debajo de Machu Picchu? Se contrataba a 44 meses, a 54 meses, y era voluntad del directorio de que se cumplan las obras a plazo. Y entonces había todo un sistema de control de plazos. Cuando en el 2010, periodo en el que yo era miembro, la empresa decide emitir acciones en la muy exigente Bolsa de Nueva York, y en la Bolsa de Nueva York hay 2 formas de emitir acciones, lo que se llama el 144B, y perdón que lo diga en inglés, lo que se llama el full listing. El full listing es con requisitos muy, muy estrictos. Uno de ellos es cumplir las normas SOX, S-O-X, que viene del acta Sarbanes-Oxley, que son 2 congresistas americanos que proponen todo un protocolo justamente para el control y de la transparencia. Entonces había que adecuar toda la contabilidad y la información de la empresa a SOX. Esas son las cosas que veíamos, esos procesos son los que veíamos, el seguimiento a esos procesos en la Comisión de Auditoría y Procesos. Presidenta, yo voy a permitirme también leerle algo al señor Klimper, que debe haberlo leído, supongo él. Artículo 42. Estamos hablando del reglamento, ¿no es cierto? Del reglamento de Graña y Montero, artículo 42. El Comité de Auditoría y Procesos, que usted presidió, que usted fue parte durante 9 años, integrado por 3 miembros y un máximo de 5.
¿Eran 5 o 3 los que estuvieron en su comité cuando usted lo presidió? ¿Eran 5 o 3 o 4? Por su intermedio, señora presidenta, cuando lo integré y cuando lo presidí, siempre fuimos 3. ¿Y quiénes fueron los 3? Tendría que ir acá una de las actas. A ver. Por su intermedio, señora presidenta, en el primer comité de auditoría y procesos que me incorporo, el 26, no, y ahí va. El 29 de enero del 2009 fueron el señor Roberto Abusada Sala, que lo presidía, el señor Jean-Louis, un apellido francés, Dupourier, y el señor José Klimper Ackerman. El señor Jean-Louis Dupourier, no sé si lo estoy pronunciando bien, él era gerente de la compañía constructora francesa Vinci, que a su vez era en ese momento accionista importante de Graña y Montero, como se puede ver. En el siguiente directorio, comisión, estaba el señor Roberto Abusada Sala y el señor Teodoro Hamsen Gómez de la Torre, que en paz descanse, profesor emérito de Ingeniería Civil de la Universidad Católica, un gran hombre. En el siguiente también estaba Roberto Abusada, José Klimper y Teodoro Hamsen. En el siguiente se repite. Y así se mantiene. Después, cuando fallece el señor Teodoro Hamsen, que en paz descanse, entra al comité de auditoría el señor José Antonio Colomer, que había sido gerente general del Banco BBVA, ¿no? Del BBVA por 10 años, sí. Y también era director financiero ad honorem, como él siempre decía, del Barça, del sí. Equipo de fútbol. Sí. Bilbaíno. Se mantiene estos tres, Estoy yendo acta por acta, por su intermedio, señor presidente, para contestar al congresista. En el 2012 nos mantenemos el señor Abusada, Klimper y Colomer. Abusada, Klimper y Colomer. Y cuando yo soy presidente, cuando yo asumo la presidencia y se incorporan al comité de auditoría el señor Federico Cunio de la Piedra, que era, él había creo, presidente del Club Cristal, sí. Era vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol y tiene una importante consultora de recursos humanos. Sí. Y el señor Hugo Santamaría Guzmán, de la firma Apoyo. Y con estos tres creo que nos manejamos hasta el final, es correcto. Bien. Teodoro Hamsen, ¿no? El que ha fallecido. Hamsen. Era historiador, ¿no? ¿Profesor o historiador? No, él era ingeniero civil, un experto en concretos. Sí. Bien. Gran hombre. Pero en fin, entonces son comité de auditoría elegido por los auditores. Pero ¿cuál es la función del comité de auditoría? Se reúne periódicamente, como lo he dicho. La función principal del comité será velar, dice el reglamento de Graña y Montero, será velar por el buen gobierno corporativo, la idoneidad de los procedimientos internos y la transparencia de todas las actuaciones de la sociedad en los ámbitos económicos y financieros y de auditoría externa y cumplimiento de auditoría interna. Y en todo caso tendrán encomendadas las siguientes funciones, una serie de funciones: supervisar los servicios de auditoría interna, supervisar, conocer el proceso de información financiera y los sistemas de información y control interno, revisar las cuentas de la sociedad en coordinación con la gerencia y los auditores externos, revisar, incluyendo los estados financieros anuales auditados y los estados financieros trimestrales, ya no anuales, trimestrales. Vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y correcta aplicación de los principios de contabilidad. Los principios de contabilidad, que usted como empresario sabe perfectamente lo rigurosos que son. Revisar los análisis y discusión de la gerencia sobre la condición financiera y los resultados de la operación a ser incluidos en los reportes anuales presentados a supervisores de mercado de valores, así como informar sobre las propuestas de modificación de los principios y criterios contables sugeridos por la dirección.
examinar, y sigue la lista larguísima, es realmente agobiante ya leerlo, examinar los procesos operativos internos del Grupo Ograña y Montero, procesos operativos internos, asociación a los ciclos de originación, estructuración, preparación de propuestas, aceptación de adjudicaciones, ejecución de contratos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué falló el comité? ¿En qué falló usted, señor Klimper? ¿Hizo todo esto? Señor Klimper. Por su intermedio, señora presidenta, hicimos todo eso en el comité de auditoría. Tanto es así que no hay ningún reparo ni de la SUNAT, ni del mercado de valores, ni de la superintendencia alguna. Se hizo todo eso.